Y bueno, hoy nos vamos a dar un gran gusto aquí en la Tiza de Punilla, el gusto de recibir, de escuchar a través de esta magia que tiene la radio a una pedagoga insigne de nuestro país y que se llama Adriana Puigros, que ya nos está escuchando. Adriana, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias Adriana por aceptar esta invitación y realmente encantados de poder escucharte. Acá estamos, bueno, Valeria Flesia, María Rosa Jara y quien te habla, Jorge Morvan. Y bueno, estamos... Como te contaba antes, cuando te pedíamos la nota, este es un programa de los trabajadores de la educación, de la UEPC, de nuestro sindicato, y en este caso estamos ubicados para el Valle de Punilla. Salimos de Villa Carlos Paz para todo el valle. Y bueno, y tenemos problemáticas como te podrás imaginar dentro de lo que es la educación, que se repiten obviamente a lo que por ahí vos ves a nivel nacional o a nivel de Cava, de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, estábamos por un lado... Ahí está haciendo un poquito de ruido el teléfono. Estamos por un lado, bueno, pensando en este año que nos está resultando interminable y que tiene que ver con este regreso post pandemia, ¿no? Con tantos cambios. ¿Qué mirada tenés de este momento? Bueno, lo que pasa es que hay que mirar más que el momento. Yo preferiría mirar el proceso de los últimos años, porque hace 2 años estábamos en medio de la pandemia, no sabíamos cómo se iba a salir, y había muchos pronósticos catastróficos, ¿no? Claro. Y la verdad es que cuando uno mira el mundo, se da cuenta que en realidad el único el continente donde no hay guerras es en América Latina, y en la Argentina hay discusiones, pero en el marco de la democracia, en el marco de un proceso democrático. Entonces, a mí me parece que se ha transitado, la sociedad argentina transitó con sus más y sus menos estos años tan difíciles, con una deuda terrible como la que dejó el gobierno de Macri, y que en términos de educación también tenemos que verlo de esa manera, ¿no? O sea, los docentes argentinos han hecho un esfuerzo muy grande durante la pandemia, y han quedado mucha enseñanza, ¿no? Mucha enseñanza. Yo estoy bastante al tanto a raíz de algunas investigaciones que estoy asesorando, participando, de la Universidad Pedagógica y de la CETERA, y escuchando las voces de muchos docentes, en donde se nota el esfuerzo, la dificultad en el regreso, el aumento de la violencia, pero todo esto hay que verlo también en el marco general en el cual estamos viviendo, claro, ¿no? En el mundo, etcétera. Sí, marco político, ¿no? Venimos no solo de una pandemia, sino que venimos de un cambio de gobierno que desfinanció la educación, entre otras cosas. Estamos en un momento donde la derecha crece con un mensaje bastante violento y terrible, ¿no? Que se difunde muy muy libremente por la televisión, por todos los medios, ¿no? Así es. Adriana, también es importante reconocer tu labor como directora de la Revista Argentina de Investigación Educativa. ¡Ah, qué bueno! Una revista que sigue brindando muchísimo material, la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, que sigue brindando muchísimo material para la reflexión y que invita a docentes, a pedagogas de todo el país y de otros países a participar a través de sus artículos. Y leía, siempre trato de hacer un repaso, leía que ahora están preparando uno justamente relacionado con la lengua y la literatura, pero hablando de lo anterior, veía que una de estas indagaciones está dedicada a educación y trabajo como uno de los paradigmas, de las cuestiones que hoy, bueno, necesitan ser revisadas, y se habla especialmente de saberes socialmente productivos,
¿Qué podríamos decir de ese concepto? Claro. Mira, a ver, déjame que antes te agradezca realmente que menciones la revista. Poner en funcionamiento una revista no es fácil, y la verdad que la revista argentina de investigación educativa está andando muy bien, y efectivamente hoy estuve hasta hace un momento, estuvimos trabajando todo el día en el próximo número y en los próximos 2 números, los 2 del año que viene. Uno efectivamente es enseñanza de los cambios en el lenguaje y enseñanza de la lengua, y el siguiente va a ser sobre juventud. Y bueno, el número 2 fue educación y trabajo, y allí nos vimos en un mundo muy complejo, ¿no? O sea, para sacar el número no es simplemente pedir artículos, sino que uno se mete en el campo específico. Tuvimos entrevistas con sindicalistas, recorrimos un poco el espectro de la educación para trabajo, ¿no? Y allí uno podría marcar, digamos, como un vector que va pues, en un extremo, digamos, con el avance tremendo de las plataformas privadas, que de las corporaciones, que las que digamos aquellas a las cuales digamos el macrismo les abrió la puerta, digamos, en una política neoliberal brutal, efectivamente neoliberal y cargada de una connotación neofascista, ¿no? Como estamos viendo todo el tiempo. Pero eso se transmite también a la forma, claro, se transmite también a la forma de concebir el trabajo, ¿no? De concebir al trabajador. La forma como se forma a alguien como trabajador tiene que ver con cómo se concibe al trabajador como sujeto, ¿sí? Como ser humano. Entonces, decía, hay un vector en donde por un lado tenemos esto muy importante, porque dan cursos, hacen publicidad antiuniversidad, diciendo no sé, la cosa está viendo uno de Mercado Libre, ¿no? Donde daban argumentos, un alto funcionario, y donde daban argumentos en relación a que, bueno, ¿para qué va a ir a la universidad si hace un curso con nosotros? Nosotros lo formamos a medida de nuestra empresa, ¿no? Claro. Es decir, con la subcultura corporativa. Y quedas esclavo de esa empresa porque te vas a servir lo que te capacitaron solo para esa empresa, no para desarrollarte en el campo laboral. Ahora, en el otro extremo, ¿sí?, tenemos una producción de saberes de trabajo cotidiana. Yo muchas veces digo, a ver, un chico que deja de ir a la escuela, que abandona y trabaja en la calle, a ver, sabe más o menos de ese oficio, que sabe más o menos de matemáticas, sabe más o menos, pero estoy pensando, les doy el ejemplo concreto, que es el que tengo en la cabeza. Acá en la Universidad de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, hay una carrera de circo, muy buena, muy buena. Bueno, a una cuadra de mi casa hay 2 chicos que cuelgan una soga de 2 árboles y caminan por ahí arriba yo les puedo decir la tecnología que han desarrollado con una soga, ¿sí? El peligro que corren, y no les pasa nada porque la ponen claro, lo que ellos saben de matemáticas, hay que medir, yo no podría medir ni el largo de la soga, ¿no? Cómo manejan el tiempo, o sea, la cantidad de saberes socialmente productivos que tienen, ¿sí? Y que no han pasado no es el primer año de la carrera de circo, no han terminado mal claro. No hay educación formal, lo pongamos entre comillas. No hay educación formal. Con lo cual, una tremenda educación. Doy este ejemplo, pero podemos dar muchos, de la cantidad de saberes socialmente productivos, saberes de sobrevivencia, lo que hoy se llama cuidados. Los cuidados, la cantidad de tareas de cuidado de las mujeres, ¿sí?, especialmente de las mujeres, pero también, digamos, en general, de las personas con otras personas, que implican saberes que no son reconocidos como conocimientos. Ahora, ¿cómo se
cómo se junta Claro. los saberes socialmente productivos, los saberes del trabajo populares con los complejos saberes, es decir, que traen empaquetados desde, digamos, el alto manejo de la tecnología por parte de las corporaciones. Es un problema muy serio. Es un problema mundial, Adriana. Es terrible. Hay todo un cambio con respecto a lo que hace al trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí, es un problema mundial. Yo creo que siendo un problema mundial, de todas maneras, hay que volver a lo cotidiano, volver a entender lo que pasa en nuestro país, y bueno, y tratar, digamos, de valorizar, ya yendo de nuevo a la escuela, yendo a los docentes, valorizar mucho la experiencia de los docentes, ¿sí? De resolver problemas todos los días, con experiencias muy interesantes, y tratar de hacer los puentes posibles, ¿no? A ver, de nuevo ejemplo. La mayor parte de los chicos en la Argentina, no todos, tienen celular. El celular es una pequeña computadora, ¿sí? Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden aprender usando el celular. El celular hay que incorporarlo, pero hay que orientar a los chicos para que naveguen, busquen en ese inmenso mundo que es el que abre Internet. Porque no es con el celular te vas a conectar con el mundo. Sí, pero ¿por qué camino voy? ¿Qué busco? Sí. ¿Sí? ¿Qué información recibo? O sea, ¿cómo busco buena información, información fidedigna, información válida? Claro. ¿No? Porque también hay de la claro. otra, ¿no? ¿Cómo la selecciono? ¿Cómo hago para seleccionarla? Exactamente. ¿Es válida, no es válida? Bueno, esa es una tarea de la escuela, ¿eh? Esa es una tarea que tenemos que hacer, Sí. llevar adelante. No es impedir que entren al mundo en donde ya están, Claro. sino ayudarlos a vivir en ese mundo y a utilizar de una manera productiva, ¿no? Y digna los elementos de conocimiento que hay en ese mundo. Sí, no sé qué pensás vos, pero pasa con el lenguaje, ¿no? El tema de esta guerra contra el lenguaje inclusivo, cuando es algo que ya está incorporado, sí, no existe, no está en la Real Academia Española, pero está incorporado en la cultura propia, en el habla de nuestros alumnos, ¿no? Entonces tampoco podemos hacer una guerra contra algo que ya está, ¿no? Por supuesto, pero además es un lindo ejemplo el del lenguaje, porque a ver, la lengua cambia, varía, vive, la lengua vive, ¿sí? Entonces hay que dejarla vivir, lo cual no quiere decir que tengamos que hacer, digamos, que tener conductas autoritarias para imponer el lenguaje inclusivo o no el lenguaje inclusivo. Miren, yo acabo de terminar un libro, ¿no? Entonces, mientras escribía, tenía un conflicto. Ya es el segundo libro con el que me pasa. ¿Por qué? Porque tengo muchos años, y vengo escribiendo, sí, de otra manera. Pero entonces, cómo lo resolví? Dije, voy a escribir como me salga. Y de pronto me sale el lenguaje inclusivo. Entonces, no sé qué van a decir los correctores cuando vean mi libro, pero digamos, está el lenguaje inclusivo y el lenguaje tradicional, los dos. Claro. Porque estamos en una época de transición en el lenguaje. Sí, como en las tecnologías también, ¿sí? O sea, como van cambiando las tecnologías y bueno, hay cosas que estamos aplicando y cosas que vamos a tener que ir aplicando porque ya se están presentando, ¿no? Así como está también presente en esta cuestión de la enseñanza de la lengua, la necesidad de alguna manera rescatar, revalorizar lo que es la interculturalidad, incorporarla, pero de manera quizás más llana, o sea, más abierta, no como una entrada quizás por una puertita por allá por el fondo, sino verdaderamente de un modo pleno, me parece, ¿no? Con lo cual hay que revisar programas, hay que revisar la currícula y hay que revisar también los saberes de los docentes, de los y las docentes. Sí. Sin duda.
los saberes de los docentes deben ser revisados. Y esto no es fácil, no es fácil. Docentes que fueron formados en una disciplina, ¿no? Me acuerdo de la vez pasada conversando con un docente de una escuela secundaria de la Patagonia, que estaba acostumbrado ya a trabajar por programas, pero dijo, yo quiero confesar algo, la verdad que para mí es terrible, es un esfuerzo enorme, porque yo fui formado en disciplinas. Y dice, ¿qué hago con el conocimiento en disciplinas que tengo? Entonces, digamos, claro, ahí hay que hacer un puente. Ahí hay que hacer un puente, ahí hay que ayudar a los docentes a que puedan pensar de otra manera, porque en realidad pensar, digamos, de manera interdisciplinaria es pensar de otra manera. Llevamos 16 años de la Ley de Educación Nacional, ¿sí? que por ahí fue la gran impulsora de esta inclusión a toda la comunidad. Sí. Dentro de la edad del secundario fundamentalmente, ¿no? ¿Qué reflexiones podés hacer, o sea, en cuanto a lo que se pudo lograr con esa ley y todo lo que falta, ¿no? Sí, porque la ley realmente es un programa, ¿no? O sea, cuando fue hecha, quienes participamos directamente o a partir de las diversas provincias, la concebimos como un programa, y así creo que la concebía también el ministro Filmus y Néstor Kirchner, ¿no? que le dio un gran impulso. O sea, hay que animarse. Había que animarse a derogar la Ley Federal de Educación y la ley de transferencia. Había que animarse. Y se hizo como un programa que falta desarrollar todavía, que fue interrumpido bruscamente por el gobierno macrista, ¿no? Las interrupciones son muy dolorosas porque, digamos, después hay que volver para atrás, volver con cuestiones como, por ejemplo, los diversos programas de determinación de la secundaria, como el FINES o de Conectar Igualdad, claro, ¿no? Conectar Igualdad, te iba a decir. Entonces ir para atrás con el Conectar Igualdad, por favor. O sea, hubo que... Y después vino la pandemia. O sea, yo soy testigo y tengo las fotos de las cientos y cientos y cientos, ¿no? Los números son miles, creo, de computadoras que estaban en el correo durante el macrismo, que se habían comprado en el último año del gobierno de Cristina y algunas todavía llegaron en el primer gobierno de Macri y se quedaron ahí. Nunca las entregaron. Sí. Les cuento la anécdota. También me llamó la directora del correo diciendo, está todo esto acá, cuando yo era viceministra, está todo esto acá, y estaban fundidos una de las piezas estaban fundida por estar ahí parada. Bueno, entonces, ese es un retroceso terrible. Ahora, dejemos el retroceso. Luego se empezó de nuevo con este gobierno de Alberto Fernández, a recuperar cosa por cosa con dificultades, porque pandemia y deuda, ¿no? Sí. Yo creo que arrancamos, yo creo que hay que salir para adelante. Me parece que... ¿Cómo? No. Perdón. Te escuchábamos atentamente, Adriana. Sí. No, yo decía que yo creo que arrancamos, yo creo que estamos yendo para adelante, pero es así como cuando uno arranca con dificultad, ¿no? Lo que tiene que hacer es mirar al horizonte y decir, vamos, sigamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo de reconstruir este sistema educativo, por favor, ¿no? Y ahí sí me parece que el acento tanto en de una vez dotar al país de fibra óptica, que la fibra óptica llegue hasta el último lugar del país, y que dotar de equipos y capacitar, pero capacitar docentes, capacitar a la población, etcétera, no, los chicos, obvio, pero digamos no solamente para manejar la computadora de manera como si fuera una máquina de escribir, sino digamos con un uso inteligente, ¿no? Consistente de los saberes que se abren y de, digamos, el marco en el cual esos saberes se inscriben. O sea, tenemos que saber que si nos manda un mensaje Google, claro, quien está del otro lado no es el amigo que aparece ahí, sino que es
un sistema, un modelo económico-social en donde hay una corporación y nosotros somos un cliente. Esto es, digamos, me parece que es parte de lo que hay que enseñar cuando se forman los docentes, ¿no? Adriana, la verdad es que ha sido un placer enorme escucharte, un placer poder conversar con quien ha estado allí en esos pensamientos de origen para tantas cosas. Nos has dejado algunos títulos, como por ejemplo de recordar que la Ley Nacional de Educación fue concebida como un programa y entonces sí, adelante, justamente enfrentando aquellas dificultades y quizás hasta reorientándose para salvarlas, porque bueno, está también a merced de tantas cosas que van sucediendo y resistiendo. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también fue un gusto y un saludo para todos los docentes de la Punilla. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias. Hasta pronto. Bueno, la verdad es que algunas cositas que ha dicho Adriana, la producción de saberes de trabajo cotidianos, cómo se juntan los saberes populares con los saberes altamente tecnificados, cognitivos, de un trabajo como más profundo, cómo se unen y cómo se unen de manera simétrica, en pie de igualdad, digamos. La cuestión de los saberes docentes, este inicio en el trabajo por programas para quienes han sido formados en disciplinas, en el trabajo por disciplina y la necesidad de tender ese puente que también la ley nacional impulsaba de alguna manera atender porque había un gran trabajo con los docentes para su capacitación. Cuestión que cuando se reduce drásticamente el presupuesto queda... sí, hablamos del gobierno de Macri. Exactamente. Donde se restringe el presupuesto, baja el presupuesto y obviamente las capacitaciones que veníamos teniendo se suspenden o se limitan a un par al año. Y qué bueno este optimismo, ¿no es cierto?, de Adriana cuando dice esto es un programa y entonces hay que mirar para adelante y seguir adelante con la educación a la cual hay que reconstruir. Y bueno, con ese pensamiento me quedo, ¿no? Sí. Bien, yo los invito a los docentes de Unión de Educadores que están escuchando, que accedan a la Revista Argentina de Investigación Educativa de la UNIPE, que es de libre acceso, o sea, de lectura totalmente liberada, así que entrando así con el nombre de la Revista Argentina de Investigación Educativa, encuentran multiplicidad de artículos sobre todos temas que tienen que ver, y a veces no solamente de pedagogos o de educadores, sino de sindicalistas, de políticos que han ocupado distintos espacios, políticos y políticas, indagando sobre muchos temas con los que uno puede o no puede estar de acuerdo, pero que invitan a pensar. Sí, pero son temas reales y actuales, como nos muy contaba, concretos. el tema de la violencia, el tema, no me acuerdo cuál otro más que estaban trabajando ahora, pero son todos temas que nos están tocando, que en están nuestras en escuelas plena en este actualidad. Así es, exactamente.